Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Con mayoría calificada, ¿qué pasará con la Guardia Nacional y la militarización? También la coalición PAN, PRI y PRD tiene un respiro al ganar 12 de 24 ciudades en el voto urbano y la CFE le gana un arbitraje al proveedor de gas de Texas, Whitewater. Es lunes 10 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, muy bien, muchas gracias. Ya un poco saliendo como de esta, ¿cómo llamarlo? Como cruda electoral, que estuvo ruda la semana. Sí, la semana pasada como que todavía tuvimos toda la resaca electoral. Poco a poco se van asentando las cosas, no tanto en los mercados, pero por lo menos en la parte que corresponde a nosotros, los votantes, sí se está aligerando poco a poco. Y bueno, recuerden que en unos días les diremos quiénes ganaron las suscripciones semestrales a la revista Expansión por contestar nuestras preguntas en Apple Podcast. Vayan por allá y contesten las que cada día les hacemos. Suscríbanse, ya saben, y participen en todas nuestras dinámicas. Ya luego haremos una para YouTube, para que tampoco se queje la banda de esa plataforma. Ahí veremos qué les conseguimos. Y bueno, vámonos ya con la primera nota del día, porque Ivette, con la mayoría calificada, ¿qué pasará con la Guardia Nacional y la militarización? La virtual ganadora de la elección presidencial, la ganadora ya de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su acuerdo porque la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Varios expertos ya alertaron riesgos y esta es de las cosas que pone muy nerviosos, ya lo decía ahorita, a los mercados, a las bolsas y desde luego a muchos ciudadanos que han tenido durante muchos años, han albergado la esperanza de que se reduzca este fenómeno del involucramiento cada vez más paulatino, cada vez más intenso del ejército en la vida civil. Así es, y es que creo que a diferencia de lo que pasó en la actual administración, la siguiente va a tener mayoría calificada en el Congreso, lo cual va a hacer relativamente más fácil que ciertas reformas puedan pasar sin este contrapeso, ¿no? Que quizás sí vimos un poco más en esta administración. Y justamente un tema bastante sensible es qué va a pasar con la Guardia Nacional, porque aunque durante esta administración, y como bien lo comentabas, los militares ganaron mucho peso en ciertas actividades, por ejemplo, tan solo en la aviación, ¿no? En donde tuvieron el control, o asumieron más bien el control de algunos aeropuertos, entre ellos el de la Ciudad de México, pues también el tema de las Fuerzas Armadas ha preocupado, y aunque se revirtió este control porque la Suprema Corte de Justicia hizo que, o mandó que nuevamente estuviera bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad Pública, todavía como que no se ha visto ese cambio. Se supone que esto tenía que ocurrir a partir del 1 de enero de este año, pero todavía no ha terminado de hacerse ese ajuste. La presencia militar, Ivette, en todos los ámbitos o en varios ámbitos de nuestra vida sigue muy, muy presente. Ya desde septiembre de hace un par de años, de 2022, se aprobó que la Sedena tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y no la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la aprobación porque viola la Constitución. Pero bueno, justo ahora con esta mayoría calificada que obtuvo Morena y aliados en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, pudiera impulsar esta reforma de manera relativamente rápida, tan pronto como en septiembre. Ya lo anunció de hecho Ignacio Mier, el líder de la bancada de Morena ahí en el Congreso, para avanzar este tema que, insisto, genera muchas dudas. De hecho, varios analistas, por ejemplo Jonathan de Vicente Encarnación, quien es director de Incidencia Política en México Unido contra la Delincuencia, explica que, a ver, la Constitución es clara y la Guardia Nacional debe ser una institución civil, pero ahora, insisto, con este tema de la mayoría calificada, difícilmente veremos que este impulso de Morena desde hace varios años para que la Guardia Nacional pase al control total de la Sedena se materialice. Sí, y es que como bien dices, y también
como lo señala este especialista, en el artículo 21 de la Constitución Política se establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben de ser de carácter civil. Entonces, es por eso que la Suprema Corte hizo este fallo en donde pidió que nuevamente se asumiera, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública asumiera el control de la Guardia Nacional. Pero, bueno, esto va a quedar ahí un poco en el aire porque pues, ya la actual administración termina en octubre y lo que ahora están pues viendo los especialistas, ¿no? Es cuál podría ser el camino que va a tomar la nueva administración a cargo de Claudia Sheinbaum. Y entonces hay algunas ya como sugerencias muy, muy generales, porque también el tema de la seguridad pues es yo creo que uno de los temas más complejos, ¿no? Pero por ejemplo, pues entre las directrices generales que se están marcando, pues es eso, ¿no? O sea, que tengamos una Guardia Nacional civil que pueda eventualmente pues recuperar espacios públicos, que pueda también incluso generar una política de desarme nacional. Es muy complejo, pero bueno. Y ya veremos en los siguientes días, Ivette, qué tanto realmente sigue adelante esta pretensión. Claudia Sheinbaum necesita expresarse de manera más clara sobre esta intención de la Guardia Nacional. Y bueno, aquí es en donde queremos saber su opinión y de paso que participen para ganarse su suscripción. ¿Qué piensan acerca de este fenómeno? Si creen que veremos en unos cuantos meses a una Guardia Nacional totalmente vinculada y en manos de la Sedena, o si de alguna manera y de forma casi milagrosa mantendremos una institución en manos civiles. Y bueno, Ivette, nuestra siguiente nota pudo haber estado en la sección de No Todo Está Perdido, pero como aquí somos apartidistas, nos la dejamos acá afuera. Pero a ver, para la coalición PAN, PRI, PRD, pues efectivamente hay una luz de esperanza y está en las ciudades, aunque no ganaron la presidencia ni la mayoría de las gubernaturas, perdieron el Congreso, se quedaron sin el Senado tampoco, pues mira, por lo menos encabezan. Sin la Ciudad de México. Se quedaron sin la Ciudad de México, pero bueno, al menos encabezarán otras 12 ciudades de las 24 que estuvieron en juego, gobernarán aproximadamente 12.2 millones de habitantes, esto tras una revisión que Expansión Política hizo al PREP, es decir, pues todavía en las urbes tienen cierto músculo. Sí, así es, y pues las 12 ciudades que van a ser gobernadas por la coalición o por alguno de los 3 partidos de la coalición fueron, la mayoría, o más bien todas son ciudades capitales, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Monterrey, Aguascalientes, La Paz, Colima, Saltillo, Chilpancingo, Hermosillo, Mérida, Zacatecas, y creo que a lo mejor el caso que sorprendió más, o al menos a mí, fue el caso de Monterrey, ¿no? Porque como que todo el mundo esperaba que fuera Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador, quien se quedara con la ciudad capital, pero no, al final ella contendía por Movimiento Ciudadano y al final no. Sobre ese asunto, sobre esa elección en particular, Ivette, vaya cómo han corrido memes. Hay uno que me llama mucho la atención que dice, ella lo ayudó a ganar a él y él la hizo perder a ella, ¿verdad? Amiga, date cuenta. La verdad es que sí, una de las, no sé si llamarle sorpresas, la verdad es que ya hacia el final de la contienda se perfilaba Adrián de la Garza, pero bueno, creo que fue la noche trágica de Samuel en aquella ocasión. Batallaron mucho, Movimiento Ciudadano batalló mucho en la capital, en donde se supone tienen mucho músculo, y bueno, Morena y aliados encabezarán 11 ciudades, las cuales representan a 7.5 millones de habitantes, más una que se quedó en manos de MC, y esto significa lana, Ivette, cuéntanos. Sí, bueno, justo la que se quedó en manos de Movimiento Ciudadano fue Guadalajara, ¿no? Que de hecho también el estado va a ser gobernado por el mismo partido, y luego las 11 ciudades que van a ser gobernadas por Morena, pues va a ser Puebla, Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Pachuca, Tlaxcala, todas ellas ciudades capitales, y el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que a lo mejor no nos suena mucho, pero ¿qué hay ahí? Ajá, exacto, un sitio turístico que pertenece a este municipio, sí que lo conocemos todos, que es Cancún, ¿no? Entonces no es una ciudad nada despreciable, y como bien decías, pues estas ciudades representan
alrededor de 7.5 millones de habitantes. Y bueno, en recursos y regresando a las ciudades que van a ser encabezadas por el PRI-PAN-PRD, pues estamos hablando de 175.7 millones de pesos en términos de presupuesto. Correcto. Lo que se ha aprobado a los cabildos, mientras que las ciudades que van a ser gobernadas por Morena y aliados, pues son 39.3 millones de pesos. O sea, la diferencia a lo mejor en número de ciudades no es tanto, porque uno se queda con 12, el otro con 11, pero en las lanas, términos de... Sí, ahí sí se nota mucho la diferencia. O sea, son 175 frente a 40. En donde les importa mucho a los políticos, ahí es en donde hay una diferencia bastante importante, y en el caso de MC por Guadalajara es una administración de unos 11.8 millones de pesos. Y bueno, dejando ya detrás de nosotros la política, la CFE le ganó un arbitraje al proveedor de gas Texas Whitewater. Es un proceso arbitral que comenzó por un supuesto impago por parte de la empresa estatal tras el consumo de gas en la tormenta invernal de febrero de 2021. Recordemos que allá hace unos 3 años ya se dieron unas nevadas fuertísimas que congelaron los gasoductos. Varias ciudades en Estados Unidos y en México se quedaron sin este suministro, y bueno, desde entonces había este pleito que finalmente ya se zanjó por parte de la Comisión Federal de Electricidad, Ivette. Sí, pero fue todo un caso, porque como bien dices, el efecto que tuvo esta tormenta invernal es que el precio de la molécula pasara de los $2 a los $400 el millón de BTUs, que es una unidad que se usa para el gas natural. Entonces, bueno, ¿y por qué es importante o por qué eso fue crítico para la CFE? Porque el 60% de sus plantas funcionan con base en gas natural. Entonces, la CFE tenía a este proveedor que al momento de hacerse esta alza en el precio de la molécula, pues dijo, oye, tú me tienes que pagar, ¿no? O sea, si antes yo te estaba cobrando $2, ahora me lo tienes que pagar a precio de 400. Entonces la CFE dijo, oye, no, espérame, ¿cómo que te tengo que pagar? Normalmente, o sea, los contratos pues se suelen fijar, ¿no? Con precios, con ciertas protecciones en los precios justo para evitar estos picos, ¿no? Entonces, la empresa dijo, pues te voy a demandar, o sea, y lo vamos a resolver vía un arbitraje, uno más a la lista, porque la verdad es que la CFE ha enfrentado varios arbitrajes, entonces bueno, se sumó Que los arbitrajes, nomás para hacer un paréntesis, es digamos la forma en la que la CFE resuelve con otras compañías sus disputas internacionales, sobre todo cuando son este tipo de casos, y que en lo que ocurrió con Texas Whitewater había sido bastante complicado también, porque ambas partes estaban muy atrincheradas en su posición, a diferencia de otros pleitos, otras querellas de la empresa que se han logrado resolver pues de manera un poco más rápida. Sí, y entonces lo que la CFE dijo, o sea, porque inicialmente todo, o sea, el arbitraje favorecía a la empresa estadounidense, ¿no? A Whitewater. Y entonces la CFE dijo, voy a contrademandar porque había sospecha de que esos contratos se habían firmado por directivos no de esta administración, sino de otra administración pasada, beneficiando, o sea, con términos que beneficiaban de más, por decirlo así, a la empresa. Entonces, la CFE lo que argumentó era un tema de corrupción por parte de la empresa, y pues en ese momento los directivos que encabezaban a CFE Internacional, ¿no? Que es la filial que se encarga del tema de la importación del gas. Entonces, bueno, este litigio se extendió desde 2021 hasta la fecha, y finalmente el fallo ya favoreció a la CFE, y entonces la empresa estadounidense que estaba demandando este pago, pues ahora va a tener que indemnizar a la CFE. Zanjado este asunto que, insisto, por lo menos en el sector energético dio mucho de qué hablar en los últimos años a raíz de esto que sucedió, este fenómeno de las heladas allá en Texas. Y bueno, vamos al siguiente tema, porque esta sí es de las que dice uno, aviéntese compadre, de verdad, no pasa nada. Los mexicanos quieren trabajar en multinacionales, pero no se atreven a postularse. Ivette, 56% de los trabajadores mexicanos prefieren trabajar en compañías multinacionales para los próximos 3 años, pero los requisitos les parecen interminables.
deseables o incluso no sienten que los puedan llenar. Sí, fíjate, este tema es bastante interesante, de hecho se puede abordar desde distintas aristas, o sea, porque, a ver, ¿por qué más de la mitad de los mexicanos encuestados en este estudio de Accenture dijeron que se sienten más atraídos por trabajar en una multinacional? Pues sobre todo tiene que ver con el tema de sueldos, compensaciones, prestaciones, ¿no? Porque pues las multinacionales tienen la fama de... Bueno, la fama y en muchos casos sí es verdad, porque justo en la portada que tuvimos en mayo se abordó este tema. Es verdad que de pronto sí son más competitivas en estos temas y entonces pues eso llama la atención en el mercado laboral, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Pues que las personas, aunque tienen ese deseo, no se atreven a postularse porque sienten que no cumplen con todos los requisitos que se solicitan en las vacantes, que puede ir desde el dominio del idioma inglés hasta ciertas certificaciones, tener, por ejemplo, un MBA, tener experiencia, pues no sé, incluso pues ya manejando equipos muy grandes, ¿no? Entonces como que la gente se derrota antes siquiera de intentarlo. Que aquí lo que ocurre es que las multinacionales tratan de homologar su fuerza laboral en todos los países en los que tienen presencia. De ahí que busquen ciertas certificaciones que permitan avalar que la fuerza de trabajo que tienen en un país sea equiparable a la que tienen en otros lugares del mundo o por lo menos de ciertas regiones. Pero desde luego en algunos casos sí llegan a sentir algunos postulantes que se trata de requisitos exagerados. De nuevo, cuando comparas lo que se pide, ¿verdad? En muchas empresas mexicanas, 2 fotos infantiles, y ¿cómo se llama? La solicitud del empleo, quizá a veces ni siquiera algún tema de idioma contra lo que están exigiendo las multinacionales, sin duda ahí es en donde comienzan los problemas. Este fenómeno, sin embargo, Ivette, le pega más a las mujeres. Sí, porque lo que pasa es que es el porcentaje de mujeres que se atreve a levantar la mano y a postularse es mucho menor. O sea, las mujeres dicen, yo no me voy a postular si no cumplo con el 100% de los requisitos, ¿no? O sea, si te falta uno, dices, no, ya no, seguro no me lo van a dar. En y cambio, los hombres sí nos echamos, sí, me faltan el 99%, pero... Pero hoy no, en realidad, bueno, lo que revela el estudio es que los hombres que tengan la mitad de los requisitos dicen, pues me aviento, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y creo que eso sí es un tema. Exacto, ese sí es un tema en el que pues las mujeres tenemos que trabajar más, ¿no? También ir con esta mentalidad de, bueno, ¿qué puede pasar? Aunque no te quedes, te sirve como experiencia para ver qué puedes mejorar y a lo mejor en esta primera oposición no lo lograste, pero quizá en la siguiente ya lo puedas conseguir, entonces no hay que tener miedo. La lección aquí, mi gente, es... atrévase, échenle, de verdad hay que buscar esas certificaciones, hay que seguirse preparando siempre, fortaleciendo las habilidades, pero cuando haya una ventanita, pues no está de más, ¿verdad? Intentarlo, sobre todo porque, como ya lo decías, de acuerdo con este estudio de Accenture, pues las multinacionales generalmente incluyen cosas extra que son muy atractivas en su paquete de compensaciones para los trabajadores mexicanos y mexicanas. Pero bueno, Ivette, antes de pasar a la nota positiva del día, un par de informaciones internacionales importantes. Benny Gantz y Gadi Eisenkot, 2 miembros del gabinete de guerra muy importantes, 2 figuras muy importantes del gobierno israelí, renunciaron. Básicamente esto deja a Benjamin Netanyahu con la extrema derecha, con los más radicales en su gabinete, y bueno, están intentando forzar su renuncia. Y también este fin de semana hubo elecciones parlamentarias europeas en las cuales la extrema derecha obtuvo ganancias muy significativas, y bueno, ya una de las primeras consecuencias es que Emmanuel Macron llamó a elecciones anticipadas para los próximos, bueno, en aproximadamente un mes, para intentar detener el avance tan importante que tuvo la extrema derecha en su país. Y ahora sí, Ivette, vámonos, porque no todo está perdido, sobre todo en el mundo de las inversiones. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Ivette, porque de acuerdo con la Secretaría de Economía, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año se han realizado 127 anuncios de inversión en México que equivalen ya a 39,157 millones de dólares, y los amantes del nearshoring
celebran y aplauden. Así es. Y bueno, estos anuncios de inversión se unen a los otros que son equivalentes a 110.744 millones de dólares que fueron reportados durante 2023. Entonces podríamos decir que, o sea, entre enero y mayo, que no es la mitad del año, pero bueno, casi, ¿no? Llevamos, pues, que será un poquito menos, eso sí, de lo que se logró el año pasado, pero bueno, quizá también esto obedece, pues, al clima electoral. Ya veremos cómo cierra este año, pero bueno, los principales montos anunciados provienen de países como Estados Unidos, que de hecho es el principal origen de estas inversiones, seguidos por Alemania, Argentina y bueno, algunos otros países que también se han interesado por México para invertir. Y las entidades ganadoras han sido Querétaro con el 16% de las inversiones anunciadas que han llegado a esa entidad, el Estado de México con 12%, Nuevo León con 9%, Coahuila con 5% y Sinaloa con el 4%. Y ahí hablando de sectores, pues destacan la industria de bebidas, las autopartes, el hierro y el acero, los automóviles, en fin, bastante variopinto. Sin embargo, y yo creo que hay que meterse, como siempre lo hacemos aquí en Expansión, al detalle de las inversiones, qué tanto es reinversión, qué tanto es inversión nueva, y así. Entonces seguramente en los próximos días tendremos más detalles de estos montos, Ivette. Sí, pues justo, bueno, al menos en el sector automotriz, que es uno de los que está ahí listado como, de hecho, dentro de la industria manufacturera, el que mayor inversiones generó. Hay de todo, o sea, hay reinversiones, pero también hay nuevas inversiones, como es el caso de Evergo, que es esta compañía de cargadores eléctricos, más bien de cargadores para vehículos eléctricos, que está apostando mucho para crear una red de infraestructura de carga. Eso podríamos decir que son inversiones nuevas, pero luego hay otras inversiones, sobre todo de proveedores, pero también pues algunas empresas están reinvirtiendo en sus plantas para poder ya sea diversificar el tipo de vehículos que producen ahí, ¿no? E incorporar nuevas tecnologías o ampliar la producción de los modelos a gasolina que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, Mazda justo está haciendo eso, General Motors por su parte, ellos ya están introduciendo la producción de vehículos 100% eléctricos, entonces pues un poquito de todo. Correcto, Ivette. Y bueno, ya con esta información nos vamos. Están muy bien informados para este lunes. Muchas gracias, Ivette, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Y pues recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Muchas gracias a todas y todos y nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó